Ahora, aquí por parte de ella, fíjate cómo aquí Pau va en bloque. Y no, aquí lo que molaría ver es Muy buenas a todos mis queridos bachateros. Hoy traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión voy a reaccionar a un suscriptor, Rodolfo, bailando con Pau. Están bailando en un social y me han dicho: oye Sergio, desde Medellín, Colombia, nos gusta lo que haces y que te enviamos aquí este vídeo para que lo analices y nos ayudes a mejorar. Así que aquí os traigo el vídeo. Y si estás notando mi voz un poquitín diferente, es porque estoy con unas anginas increíbles. Pero eso no me impide aquí traeros vuestro videíto analizando bachatitas. Así que no os hago esperar más, queridísimos bachateros. Dale al botón de like, dale al botón de suscribirte y dentro vídeo. Ok, aquí empieza el vídeo. En el mensaje que me escribió me dice que ellos, sobre todo, lo que están más acostumbrados es a bailar social. Así que aquí les vamos a ver, pero bien. Yeah. Tiene buen control de las manos, eso se nota. Vamos a ver otra vez este principio. Vale, empieza por un paso Madrid, si os dais cuenta. ¡Pum! Pero en el paso Madrid no solo están involucrados los pies, que aquí a ella, a Pau, se le ve bastante bien cómo mueve los pies, hace ese swing, genial. Pero aquí a Rodolfo solo dirige de las manos, es decir, ¡pum! Mete el paso Madrid, ella va con toda su torsión, con todos sus pies, pero él no. O sea, tú aquí, Rodolfo, ¡pum! Muévete también con todo el cuerpo y si haces un paso Madrid, ¡pum! Me muevo, pero no hago solo los brazos. Ok, sigamos viendo. A ver, vamos a ver otra vez ese girito por parte de ella, a ver. Vale, no he visto nada. Aquí. Vale, bien, parece que se decora, tiquití, y luego lo sigue. Pues sigamos viendo. Vale, ahí, control de las manos. Parece que hay un poquitín de rodilla, pero bueno. Parece que también tira un poco de cadera. Bueno, se podría limpiar ese movimiento todavía más. Vale, aquí me gusta el siguiente marcaje. Ellos marcan una onda hasta abajo, cosa que está genial. Y una vez se paran, ojo, fijaos cómo desde la onda de abajo, pum, onda abajo. Y ahora, cuidado, pero aquí lo hacen muy bien, porque va, pum, elevándose la cadera y por último torsión atrás para buscar ese cambre. Y eso sí que sale bien. Ok, aunque aquí ella podría haberse estirado todavía más si Rodolfo la deja. Es decir, aquí Rodolfo, si estás buscando su cambre, el cambre tiene que tener una energía hacia arriba. Pues aquí tenemos que buscar eso. No quedarnos con las rodillas dobladas, que es como se te ve, sino, ¡pum!, estíralas para que el cambre se vea bien alto y se vea bien la curvatura de la espalda de tu pareja. Tin, tin. Ojito, pícame bien cerrando los pies. Pícame bien cerrando los pies aquí. 3, pico, pum. ¿Y has visto lo separado que has picado un pie del otro? Pim, pico, ahí. O sea, has picado súper separado. Ahí. Ahí a ese instante me estás picando. O sea, yo te paro aquí este frame y esto lo ve a otra persona y te dice, qué feo. No. En estas ocasiones hay que picar con el pie, pero más pegadito, un pie más juntado al otro. Yeah, me gusta ese a la cámara, eso está súper guay. Tin, 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 tin. Ok, volvamos a ver esa parte. Me ha gustado mucho el marcaje que le has hecho a ella adelante y atrás, eso está súper bien. Vale, aquí falta trabajo para que se vea todo mucho más limpito, pero está muy bien. O sea, la manera en la que tienes que dirigir creo que se entiende y ya te va siguiendo súper bien. Ahora, aquí por parte de ella, fíjate cómo aquí Pau va en bloque. Y no, aquí lo que molaría ver es una disociación de la cadera y cómo la cadera se desnivela para un lado y tu torso sigue recto. Tú, clac, tu cadera se desnivela y tú sigues para allá. Muy, ¿cómo decirlo? Estilo, nunca mejor dicho, de Shakira, ¿no? Que, pum, tiene esa capacidad de esa disociación, pues empezar por esa disociación y luego que te lleve el tronco. Porque aquí vemos como, boom, ha ido de repente todo en bloque. Y ahí también, pero bueno, puede ser por culpa de su marcaje. Yeah.
Ojito, esa bajadita con esa ondita y todo está muy, muy guay, ¿eh? Y además, el momento musical, cosa que no lo he dicho, pero el momento musical está muy bien metido en la energía musical, porque aquí te pide algo despacito, algo lentito, no te pide bachata, y es lo que estáis haciendo perfectamente. O sea, aquí la canción tú vas bailando con la voz del cantante, que es lo que estáis haciendo, con la energía, y es como algo más pausado, cosa que está genial. ¡Boom! Yeah, la canción rompe y vosotros rompéis, cosa que está genial. Aquí, pues con la luz de la discoteca no he visto nada. Vale, a ver, cuidado aquí con la postura, porque cuando el chico está muy cerca a ti, aquí esa postura no está del todo bonita. Cuidado con nuestro torso y tenerlo bien colocado, porque aquí, Pau, se te ve como echada hacia adelante. Cuidado con eso. Ahí se te ve ya mejor colocada. Aquí, como chicos, cuidado con estar muy encorvados y con mirar mucho al suelo. Cuidado con esas cositas. Una ondita bien marcada. Yeah, aquí, a ver, Pau lo ha intentado decorar, cosa que está muy bien, me ha gustado. Yeah, lo único que el pie normalmente, aquí, pum, está saliendo con el izquierdo y normalmente se sale con el de dentro. Cuidado, se pisa con el pie izquierdo, pum, y se saca el pie derecho. ¿Por qué, Pau? Porque en tu tiempo 1 vas a picar con el pie derecho. Entonces el pie derecho es el que no tiene que tener peso. Por esa razón tú vas a pisar con el izquierdo y el derecho lo vas a dejar que haga su figurita, su circulito, y de repente llega el tiempo 8, pum, pico y salgo con el pie derecho. Y así lo tienes libre. ¿Veis? Porque aquí haces como un mini saltito, Pau. ¿Qué haces? Aquí y de repente haces un salto y pico. Y lo haces toda la vez y no cierras los pies. Y es súper importante cerrar los pies cuando hagamos el paso básico. Vale, aquí. Yeah, vuelve a mirar acá, Rodolfo, pero cuidado con mirar al suelo, porque veo, Rodolfo, que tenés el vicio, ¿ves? Aquí la estás girando y estás mirando al suelo. Esto es un error común y que no me gusta ver. Intentemos evitar mirar al suelo. Y aquí tu postura, estás mirando más al suelo que a tu pareja. Yeah. Energía más lenta. Vale, aquí ella se ha lanzado al cambré. Yo no he visto el marcaje del cambré por ningún lado. Así que cuidado, chicas. Si a mí un chico me hace esto, se pone en esa postura y yo no hago nada. Yo me espero a que me marque bien un cambré con su contracción, sus cositas. Ok. Ojito. Vale, volvéis a marcar un cambré hacia abajo. Cuidado, un cambré bien bonito yo lo marco siempre hacia arriba. Ok, y aquí se acaba el vidito de Rodolfo y Pau. Espero que les haya gustado estos consejitos y que se lancen a competir por allí en las batallas de bachatas que hacen, que están súper chulas, y que he reaccionado a algunas y que te puedes pasar por los antiguos vídeos del canal que he subido recientemente para que les eche un vistazo. Y si te gusta este contenido, que les pondré que a punto de suscribirse a todos esos botones que aparecen por ahí, y a lo largo del vídeo lo has tenido ahí, @cuellarinuri, @cuellardanas, para verme a mí bailar bachatita. Y nada más, queridos bachateros, espero que os haya gustado mucho el videito de hoy. Sed felices y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.